primer paso. Ahora ya grabando ya. Ok. Grabando. Segundo, ahora voy a estar en vivo en Facebook o en YouTube. En Facebook. Sí, en Facebook. También si puedas en la radio, Carlos, el tema de sala, me vas a pasar para que yo habilite. Sí, te voy a pasar, verá que te voy a habilitar ya en Facebook. Ya un ratito. Lilian, metele a Victoria ya para que pueda. Yo no tengo la habilitación. Ya te voy a pasar, Lilian, la habilitación. Ya te voy a pasar ya el hospedador. Entonces vos nomás ya al rollo ya. Después yo voy a enganchar con la radio para... Verá que porque estamos conectando con Facebook para Facebook Live. Ya. ¿Qué tal tu mamá, Raquel? No se va a operar otra vez al final de eso porque temen de que le complique la pierna, o sea, la movilidad de la pierna, pero necesita de una prótesis por el tema de su artrosis, porque está rozando ¿viste que hay dos huesos? Sí. Y el que sostiene hacia abajo y el que sostiene hacia arriba, ¿verdad? Y ese tiene un cartílago en el medio. Y ahí ese cartílago ya está casi tocando hueso con hueso. En Facebook puedo tirar ya, pues ahora ya transmito ahora mismo. Tiro aquí. Ok. Bueno. Ahora. Sí. En unos minutos. Buenas tardes. Hola. Hola. En unos minutos estamos ya redirigiendo a Facebook Live. Me equivoqué, tenía que dirigir a la página. Perdón. ¿Qué hago ahora? Eliminar publicación. Me equivoqué, perdón. Tenía que tirar en una página que administras. Vamos por la práctica. No, tenemos que volver a practicar esto. Pero no tenés que enseñar todos los trucos, Carlitos. Así te vamos a aliviar el tema. No hay problema. Ahora me pidieron una auditoría ahora urgente y como loco. Ahora ya se está yendo a la página de Resistencia. Genial. Pasa para habilitar la sala. Para enviar. Transmitir. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Que el oficio. No. Raquel, no te olvides de bloquear las opciones que la gente te pueda escribir en tu texto, etcétera. Ahora ya deshabilité esa opción. Ahora ya está en Facebook Live, ¿eh? Ya está en Resistencia. Ok. Ya está. Bueno, ahora te paso, voy a pasar el hospedador y voy a tener el control. Sí. Hola. ¿Cómo están? 94 personas están en sala de espera. Ya está, Lilian, ya tenés el hospedador. Bueno. Ya tiene usted el control. Yo ya está todo. Mientras voy a estar haciendo, voy a conectar la radio ahora. Y Lo tenés que tomar, no te puede dar un... Buenas tardes. Quisiera pedirle a los participantes, por favor, si pueden apagar sus audios y videos. 50 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este conversatorio sobre autofacturas. Uno mejor que otro en la programación popular.
Les voy a pedir que apaguen sus audios, por favor, a los que están en el Zoom, por favor, si pueden apagar. Por favor, si pueden apagar sus audios, les voy a agradecer, ¿sí? Ok. ¿No? Voy a conectar audio, yo también no hice eso, ahí abajo, la finita. Ani, si puedes apagar tu audio. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Lilian, ¿cómo estás? Para saludar un poquitito. Sí, muy buenas tardes. Un gusto compartir con la gente. Buenas tardes a los que nos acompañan a través de Facebook. Hoy queremos instalar un primer conversatorio sobre autofactura. Será una charla de aproximadamente 40 minutos en donde Raquel va a estar dando algunos tips. Y en este sentido, les quiero pedir por favor de que silencien sus audios, que cierren sus videos y que nos acompañen escuchando la charla. Sus preguntas pueden hacerlo en el chat. Yo voy a estar leyéndole a Raquel sus consultas y también ella nos va a estar lanzando algunas novedades con respecto a unos libros que ella está preparando sobre este tema y sobre otros temas. Así que Raquel, te dejo en tus manos la presentación de esta tarde. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos de vuelta a este conversatorio, uno de los tantos que vamos a tener, si Dios quiere. La idea es compartir con ustedes cosas habituales, cosas, digamos, temas que en el día a día les pido que apaguen sus audios, por favor. Los que no están pudiendo activar, o sea, los que no están pudiendo escuchar, están por el celular, activen el volumen de su celular para poder escuchar, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho que estén, ya también agradecer la Resistencia Contable de enlazar tanto en la radio como en el Facebook Live, ¿verdad? Y poder transmitir, digamos, algunas consultas que todos los días nos hacen con respecto a las autofacturas, que es, digamos, una de las cosas que voy a bajar el sonido, acá ya está, ok. Es uno de los temas que está en el día a día, ¿verdad? La idea es un poco determinar cuáles son o cómo se usa hoy en día a partir de la vigencia de la ley 6380, cómo usamos la autofactura. Anteriormente, como todos sabemos, ¿verdad? Había un límite, ¿sí? Había un límite en el cual... Un poquitito. Alguien. Ok. Había un límite en el cual nos podíamos mover con el tema de la autofactura, que era hasta 12 salarios mínimos en el año. Esa era nuestra limitación anteriormente, pero eso murió. Murió la reglamentación anterior y nos basamos exclusivamente en lo que dice la ley 6380 y sus decretos reglamentarios, ¿verdad? Y ahora vemos, por ejemplo, y vamos a irnos por partes. En el IRE, impuesto a la renta empresarial, ¿en qué oportunidad yo puedo usar la autofactura? Y me dice en el artículo 8, ¿verdad? Que yo puedo usar los costos con autofactura. Pero cuando yo hablo de costo, estoy hablando de compra de bienes que yo puedo poner a la venta.
¿sí? Pero todos los bienes, todas las mercaderías, ¿cuáles bienes me habla? ¿Sí? Les pido por favor, hay, a ver un poquitito, 4 personas que tienen el micrófono encendido, les voy a pedir que por favor lo apaguen. Yo no lo puedo hacer desde acá, ¿ok? Bueno, entonces, tenemos que algunos costos, ya sea bienes, pueden tener autofactura. ¿Y cuáles son esos bienes que pueden tener autofactura? Y habla exclusivamente la reglamentación de bienes, por ejemplo, como un vehículo, como un mueble que yo compro de una persona no contribuyente, un vehículo que yo compro de una persona no contribuyente, o de algún bien en particular que yo compro de una persona no contribuyente. Esos son lo que me permite la ley comprar con autofactura. Ahora, me van a preguntar, pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con yo quiero comprar? Sí, Carlos, ¿dónde puedo ponerle a Raquel que hable? Y ahí tienes que buscarla a ella y invitarle que haga que habilite su sonido. Te dije ya que habilite su sonido. Y ella tiene que darle un día ahora, o sea, vos enviar primero ¿Dónde veo esa opción? En ver opciones. no, vos tenés que buscarla a ella ahí en el chat, buscarle a Raquel y ahí ponerle en la pantalla al lado derecho y darle botón y ahí dice reactivar audio, dice, ¿verdad? Sí. Y ahí le das reactivar audio. Bueno, está bien. Y ahí En el... hay que decirle a ella que la habilite de vuelta. Espera que Raquel y... No, pero no me aparece, me dice nomás en privado y nada más. No aparece nada, ni su lupita, ni nada por el estilo. Silencié todo. Sí, no, ella sí no tenía que ser, pero... ¿Cómo puedo hacer? No encontrarlo la opción. En chatear entro, le busco a Raquel, pero no me sale la opción de... ¿cómo se dice?
primero es reactivar audio. No, no me sale esa opción. Quiero la masa. Va a pasar ahora a mí. ¿Y cómo te paso? ¿Cómo te paso? Y tienes que buscarme ahí y decirle ahora eres el hospedador. ¿En qué parte buscar eso? Opciones avanzadas. No, uno, buscame ahí en el chat. Bueno. Claro, o sea, RCP buscame. Bueno, está bien. Y ahí ponerle dándote el hospedador. Bueno, espera que. En el chat del grupo RCP. No. ¿Qué? Chatear, no me apareces luego. ¿Y si te busco? RCP. Ya. Grabar acciones, vale, participantes. Un ratito. RCP, ¿qué te pongo vos? Sí, hospedador. Ahí está bien, hospedador. Estamos aprendiendo a entrar en copia. Fácil. No me da opciones. Enviar opciones. No hay nada, no puedo. ¿Te puedo mandar la foto? Salir, modo de tener compartición, relación. Vos no podés reactivarte. Sí. Ahí, ya estoy. Ok, vale. Gracias. Hola, disculpen, volvió el audio, vamos. Fue un problema técnico, disculpen por favor. Bueno, continuamos. Pues ahora sí, volvemos. Bueno, estábamos hablando de que existen algunas cosas que sí vamos a poder documentar con autofactura y va a depender exclusivamente de cuáles son, especialmente en las enajenaciones a lo que se refiere, por ejemplo, a bienes de activo fijo, algunos costos de compras. Por ejemplo, pongo un ejemplo que ahora es muy venidero. Por ejemplo, tenemos un comité de compra de leches, por ejemplo, de pequeños productores. ¿Qué hace el comité? Junta toda la leche de todos los socios, ¿verdad? Y eso lo venden a algún lugar donde acopian la leche en forma grande, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener un mejor precio. Entonces, ¿cómo hacemos para documentar si estos pequeños productores no tienen factura? Y la idea es, bueno,
podríamos decirle a cada uno que tenga o que sea contribuyente del re simple. Para eso ellos tendrían que entrar en la categoría de re simple y facturar por cada venta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Puedo también documentarle con la autofactura y puedo hasta cierto punto. Y va a depender de los montos. ¿Y cuál es el monto? Y ahí es donde estamos y tenemos que establecer cuánto es el monto mínimo. Y el monto mínimo es lo que establece la reglamentación. Hasta 80 millones pueden estar en el re simple y pueden tener una boleta de venta re simple. Cada uno de los productores, ¿verdad? Ahora bien, si es impuesto a la renta personal, sabemos que por encima de 20 millones, por ejemplo, la venta de un vehículo o de un bien, de un mueble, ¿verdad? Ingresan a IRP ganancia capital. Es decir, que si yo quiero comprar un rodado por más de 20 millones, podría usar una autofactura, pero lo convertiría directamente a un contribuyente. Si se va a convertirlo en un contribuyente, me puede facturar, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que ir viendo de manera a poder determinar en qué momento hacer la autofactura. Lo único que la reglamentación es clara con esto. ¿Qué tiene que tener la autofactura? No puede ser el precio superior al precio de mercado. ¿Sí? Si un vehículo año 2000, no puedo facturar más de lo que vale un auto del año 2000 con una autofactura. O sea, no puedo ponerle 200 millones. Entonces, a no ser que sea un vehículo de colección o cosas así, bueno, que tendría un precio de mercado con respecto a eso. Pero, entonces, lo único que no establece bien las disposiciones tributarias es que la operación, si va a documentarse con la autofactura, no puede ser superior al precio de mercado. Ahora bien, para que ese gasto o para que todos los gastos o los costos sean completamente deducibles, tiene que contar con estos 4 principios, ¿verdad? O sea, realmente estos 3 principios no pueden faltar en una compra para que el gasto sea deducible o para que el costo sea deducible. ¿Cuáles son? Lo que dice el artículo 14 de la ley. Sean necesarios para obtener y mantener la fuente productora. O sea, si yo documento con autofactura, debe ser necesario para obtener y mantener la fuente productora. Y ahí voy a poner un ejemplo. Los que actualmente o anteriormente hacíamos, y me involucro, hacíamos autofactura para documentar los pasajes diarios de mi gestor dentro de la oficina. Son necesarios para obtener la fuente productora, pero ¿qué pasa? Esos documentos, esos pasajes tienen o están condicionados y tienen lo que se llama el timbrado, tiene una numeración válidos para poder deducir dentro de mi contabilidad. Ahora, era más fácil agarrar, pegar todo en una hojita y llevarlo a una autofactura por el valor total. Eran necesarios para obtener mi fuente productora porque era mi gestor. Ahora bien, ¿qué pasa si yo hoy con IRP le quiero documentar el pago de salario a mi empleada? Primero, que no es necesario para obtener mi fuente productora, porque mi empleada hace las tareas del hogar. Primera cuestión. No es necesario para obtener mi fuente productora, que es como yo contadora, a no ser que venga a limpiarme la oficina. Ok. Pero es un servicio. No puedo yo documentarlo con autofactura porque la misma ley me dice que si
está en situación de dependencia, que es el caso de una empleada doméstica o una empleada dentro de mi estudio contable, va a tener que sí o sí estar en IPS para que ese gasto sea deducible. ¿Cuál es la otra opción? Que esté en situación de independencia, ¿verdad? Que ella cumpla que ella no cumpla ningún horario, que ella venga a trabajar, digamos, por hora y me facture sus servicios. Esa sería la segunda forma. Ahora, si va a estar en situación de dependencia, va a tener un horario, va a tener un uniforme, va a tener aguinaldo, va a tener vacaciones y se va a regir por el Código de Trabajo. Esta persona está en situación de dependencia. Sí o sí tiene que estar en IPS. Yo no le puedo documentar con autofactura. Al aprendiz que viene a trabajarme medio turno para aprender, justamente por ser aprendiz, sí o sí va a tener que estar en IPS para que ese pago que yo le estoy haciendo a esta persona sea deducible del impuesto. Entonces, yo hablo siempre que sean necesarios para obtener y mantener la fuente productora. Ahora bien, tiene que ser una erogación real, es decir, que se le tiene que pagar efectivamente a la persona, ¿verdad? O por el bien, y tienen que estar debidamente documentados y en los casos que corresponda haya efectuado la retención. Es decir, que si yo voy a hacer una autofactura, tiene que tener una retención para que mi gasto sea válido, especialmente a los del exterior. Tengo un flete que no tiene, que la empresa prestadora de servicio no tiene una sucursal o agencia en el país que me pueda hacer una factura local y yo traje, ya sea por medio marítimo, fluvial, en este caso fluvial, terrestre o aéreo, ¿verdad? Marítimo no, porque, bueno, marítimo llega hasta cierto punto y luego ya entra fluvial a partir de ahí hasta acá porque no tenemos costas al mar, ¿verdad? Entonces, en esos casos, si yo quiero que ese gasto sea deducible, tiene que estar debidamente documentado y para eso yo le voy a tener que hacer una retención, ¿sí? Y este es un caso especial, no sea superior al de mercado en los casos de operación que deba documentarse con autofactura. Ahora, los tres primeros puntos son los puntos básicos para poder determinar si mi gasto o mi costo son deducibles. ¿Sí? Ok. Ahora bien, hay un régimen especial y de disposiciones particulares para las adquisiciones documentadas a través de autofactura como agente de retención. Y eso vamos a ver dentro de un ratito. Ahora Fabiola dice, si tengo una persona que viene solo un día por servicio de estibador, ahí se le puede hacer autofactura siempre que cumpla estos tres que decimos. ¿Sean necesarios para obtener y mantener tu fuente productora? Sí, porque a lo mejor vos sos, qué sé yo, una importadora y que necesitas que se desactive o necesitas que esa mercadería para que esté, pues, sea puesta a disposición de fondo, mantenga tu fuente productora, ¿verdad? Representa una erogación real y para eso tiene que estar debidamente documentado. Ahora bien, ¿cuál es el problema ahí? Que es un servicio y ese servicio no está contemplado dentro de los regímenes especiales. ¿Se entiende? Debería en ese caso esta persona inscribirse en el RUT y facturarte por ese servicio. Eso debería ser. Ahora, si vos le haces la autofactura, deberías retenerle, ¿qué cosa? Deberías retenerle el IVA y deberías retenerle la renta correspondiente a eso, para que te sea completamente deducible. Por eso dice, en el 3 dice, estén debidamente documentados
y en los casos que corresponda haya efectuado la retención. Ahora bien, ¿cuál es el otro lado de la cuestión? Que si la administración tributaria, vamos a suponer que a vos te viene y te hace una hora de servicio o un día de servicio, a otra empresa se va y le hace otro día de servicio y todos los días él va haciendo esos servicios, ¿verdad? Y todos le hacen autofactura. ¿Qué pasa? En algún momento va a saltar que él gana a lo mejor más y debería sí o sí inscribirse. ¿Por qué? Porque vos para hacer tu autofactura sí o sí tenés que colocar los datos de esta persona para poder determinar. Ahora bien, con respecto a hacerle o no la retención, ¿cuánto le vas a hacer de retención? Y tenemos que hablar siempre en el caso de ser una persona unipersonal, 100% del IVA. Vamos a suponer que gane 100.000 guaraníes, vas a tener que retenerle 10.000 guaraníes por el IVA y también vas a tener que retenerle la renta, que es, en este caso, va a ser el INR, ¿verdad? Perdón, la renta personal con respecto a ese salario para que pueda ser deducible. Aún así, la administración tributaria puede impugnar tu gasto, aunque hayas hecho la retención. Si ellos descubren que eso es constante a la misma persona, te pueden decir no, él tenía que estar en IPS. Para eso están también los trabajos a destajo, ¿sí? El IPS tiene una modalidad que es trabajo a destajo o trabajo a tiempo parcial, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a ver entonces con respecto al IRE simple, ¿verdad? Porque también en el IRE simple yo puedo documentar algunas compras de bienes con autofactura. Ahora bien, ¿cuándo? Y entonces ahí yo veo, ¿qué me dice la reglamentación del IRE simple? ¿Cuándo va a ser deducible? Y va a ser deducible, me dice el artículo 26, la diferencia positiva entre los ingresos y los egresos relacionados directamente a la actividad grabada, siempre y cuando sea a la actividad grabada. En este concepto, se podrá deducir la adquisición de mercaderías e insumos, materias primas, muebles, equipos, así como los egresos relativos a la construcción, remodelación o refacción de su establecimiento. Esas son las condiciones que yo puedo usar. Ahora bien, en ese caso puedo documentar con autofactura y no deberá ser superior al precio de mercado. ¿Sí? Entonces, ¿en qué casos, por ejemplo? Y ahí voy a poner algo que en el campo se usa mucho. Necesitamos que nos haga una alambrada, por ejemplo, o que necesitamos que nos abra un camino vecinal, ¿verdad? O que nos arregle un camino vecinal para poder entrar a nuestro establecimiento. Entonces, en esos casos se puede utilizar la autofactura para documentar esos montos. Por eso habla de que se puede deducir, ¿verdad? Algunas compras de mercaderías, insumos, materias primas, muebles, equipos, así como los egresos relativos a la construcción, remodelación o refacción del establecimiento. Ojo, estos gastos tienen que estar relacionados a tu actividad grabada. Si yo tengo, por ejemplo, servicios personales y voy a mandar refaccionar mi casa, no puedo yo pagarle al albañil con autofactura. ¿Por qué? Porque mi actividad económica, mi actividad grabada, no tiene relación con la construcción. Mi actividad grabada tiene que estar en relación a la construcción para que yo pueda utilizar eso como ese gasto deducido con autofactura. ¿Se entiende? Ahora bien,
para que esto sea también real, yo tengo regímenes especiales. Y dentro de los regímenes especiales, yo tengo formas de liquidación y pago de impuestos dependiendo de la envergadura del contribuyente y del monto de facturación anual, tipo de organización y las características de la comercialización o por dificultades de control. Bajo ese artículo 34 de la ley yo puedo tener regímenes especiales, pero son simplemente para estos casos. Y ahí vamos a ver, el primer régimen especial del IRE está en el artículo 93 y son para pequeños productores, ¿sí? El contribuyente de IRE dice que podrá practicar la retención del impuesto cuando adquiera los bienes, que vamos a hablar después, proveídos por personas físicas, pequeños productores que por su poca significación no se hayan organizadas en forma empresarial y por ende carecen de envergadura necesaria para poder determinar el impuesto aplicado a alguno de los otros regímenes. Yo siempre tengo un tema con esto. ¿Cuál es el monto mínimo por el cual se empieza a pagar el RES simple? Acuérdense que el RES simple que no tenga movimiento igual paga los 20.000 guaraníes mensuales, ¿sí? Pero el límite es, la primera categoría es de 0 a 20 millones, que paga 20.000 guaraníes. Es decir, que yo para poder pactar o fijarme cuál es el pequeño productor, sus ventas anuales tienen que ser por debajo de esos 20 millones. Si tiene por encima de esos 20 millones, básicamente tiene que ser ya un contribuyente del RES simple, ¿sí? Porque a partir de ahí le va, digamos, a convenir liquidar por el RES simple y no que yo le haga la retención, ¿sí? Ahora bien, cuando compro bienes es lo mismo, ¿verdad? Necesito tener un límite por el cual yo decir, bueno, voy a comprarte un vehículo, pero si sale 200 millones, vos ya te vas a convertir en contribuyente luego ya. Ya estás obligado, por encima de 20 millones ya estás obligado a ser contribuyente. Entonces, sí o sí, me vas a poder facturar. Entonces, si es por debajo de 20 millones, no hay problema, le puedo hacer una autofactura por la compra de ese vehículo, por ejemplo. Pero si es por encima, va a ser luego contribuyente. Entonces, es mejor nomás esperar que él se inscriba, ¿verdad? Facture y yo no le haga la autofactura. Total, igual, si yo le hago la autofactura, igual él va a ser contribuyente. ¿Se entiende? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que determinar. Ahora bien, con este régimen especial de pequeños contribuyentes, la retención o la base de retención va a ser el 30% del valor de lo que yo voy a comprar. ¿Y qué puedo comprar? ¿Qué puedo comprar? Puedo comprar dentro de la lista pollos y huevos, plantas y flores, ladrillos, tejas, tejuelas, calviva, arena y postes de madera, minerales terrosos extraídos a través de molinos. ¿Qué más puedo comprar? Productos de artesanía en general, excepto las joyas. Es decir, una filigrana no puedo comprar con autofactura. Eso ya tiene que, porque es ya trabajado, ya si yo me compro una cadenilla ya trabajada, elaborada, en ese caso ya me tiene que facturar la persona que hizo eso. En el caso de artesanía, hablamos de artesanías hechas a mano, billutería, por ejemplo, pero las joyas ya no pueden entrar dentro de este grupo. ¿Qué más? La carne y grasa de cerdo,
la grasa vacuna, sebum rama, astas vacunas, hiel, huesos, cálculos biliares, desperdicios, pezuñas, vergas, cuernos y cerdas, rollos de madera, virutas, rajas, leña, carbón vegetal, miel de caña, cáscara de arroz y paja de trigo, piedra bruta, arcilla, cuarcilla, caolín. Eso puedo yo comprar con la autofactura. En principio, la base imponible era del 30%. Hubieron algunas disposiciones especiales, especialmente a lo que respecta a los minerales terrosos, que hasta el 31 de diciembre la base imponible baja al 15%. Y en el caso de productos que se encuentran dentro del artículo 90 de la ley, que es de productos agrícolas, fructícolas, hortícolas y pecuarios señalados en los incisos D y E, solamente los que están señalados en esos artículos, y ahí hablamos, por ejemplo, de ganado vacuno en pie, de caballo, hablamos de soja, maíz, trigo, todos los que están mencionados en ese artículo de la ley, hasta el 31 de diciembre pueden, la base imponible es del 10%. A partir del 1 de enero, todos la base imponible va a ser el 30%. Acuérdense que esa es la base imponible y el impuesto va a ser el 10%. ¿Sí? Pero solamente a los nombrados en estos numerales y también a los que están en el artículo 90 de la ley, en los incisos D y F, van a tener ese régimen especial. ¿Sí? Ahora, entonces, si yo compro sésamo, ojo, sésamo no está dentro del grupo del artículo 90. Es decir, que el sésamo yo no puedo comprar con autofactura. Puedo comprar solamente lo que está dentro de esa lista. Por eso hay que atender muy bien en qué momentos puedo o no usar esta autofactura. No en todos los casos, solamente por eso acá explica muy bien que la retención solamente podrá ser usada, ¿verdad? Deberá practicar la retención cuando se adquieren los bienes señalados más abajo. ¿Sí? Lo que no está acá no se puede comprar con autofactura. Solamente en estos casos y lo establecido en la reglamentación, en este caso el decreto 3768, que habla específicamente de complementos correspondientes al artículo 90 de la ley, a los que nombran específicamente en ese sitio. ¿Sí? Por eso es importante determinar la lista exacta de productos y ver si están dentro de esa lista los que yo puedo documentar con. Si no está en esa lista, yo no puedo documentar con autofactura. Sí o sí me tienen que facturar. Para eso se creó el IRE re simple, que es para los que facturan menos de 80 millones de guaraníes. Eso es importante poder establecer. Bueno, voy a las preguntas y luego pasamos al segundo régimen, ¿sí? Acá me pregunta Sunilda, ¿verdad? Cuando se realiza un arrendamiento de un software para un proyecto, en este caso, si el software es local, te tiene que facturar por ese arrendamiento. Si es en el exterior, se practica la retención correspondiente al IVA. Acuérdense, cuando la retención del IVA es de fuente paraguaya, cuando yo utilizo ese servicio acá en Paraguay, ¿sí?
En este caso, tu software vos usás acá en Paraguay, entonces graba, o sea, por la territorialidad, graba el IVA. Ahora, si el software se usaba para un proyecto en el exterior y ese beneficio que daba en el exterior, en ese caso no se paga IVA, solamente va a pagar renta, ¿verdad? Pero en este caso, por la territorialidad, si el software se va a usar acá en Paraguay, entonces tiene territorialidad paraguaya. Lo mismo pasa con los fletes. Y ahí voy a hacer un poco jocosa. Los fletes también. ¿Qué pasa? El aéreo, ¿dónde se queda? En el aeropuerto. ¿Sí? No hay fuente paraguaya, por eso es que solamente se retiene INR en los fletes aéreos. Lo mismo pasa en el fluvial, el buque se queda en el puerto, no toca suelo paraguayo, no hay territorialidad. Ahora bien, el transporte terrestre, ¿qué hace? Pasa la frontera y frecuentemente ese transporte llega hasta tu local. Es decir, que tuvo fuente paraguaya, por eso es que graba el IVA en el porcentaje que establece la resolución. Por eso es que esas son las diferencias que existen por la territorialidad, como para que ustedes puedan tener algo ilustrativo. Ahora, Gaby, sí. Te quiero hacer unas preguntas que están en Facebook. Sí. Alicia Ortellado consulta, los gastos que yo realizo con autofactura para el mantenimiento de mi oficina, ¿tampoco puedo usar? ¿O en qué casos se pueden usar? En el caso de que sea para tu oficina, podés, porque están relacionados a tu actividad grabada. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que en esta autofactura no le vas a poder practicar la retención correspondiente. Entonces, si no le vas a poder aplicar la retención correspondiente, al final va a ser igual no deducible. ¿Me entendés? Ahora, ¿por qué no podés aplicarle la retención? Porque justamente es un caso especial. Solamente aquellos pequeños constructores que tengan como actividad la construcción pueden usar la autofactura con retención para poder determinar su renta. ¿Me entendés? Entonces, al final, por más que sea algo relacionado a tu oficina, ¿verdad? No vas a poder usar como deducible esa autofactura, por más que lo documentes. ¿Me entendés? O sea, al final, la reglamentación no te da la opción de usarlo porque vos no sos una constructora. Ahora, vamos a suponer que yo vendo pinturas. Voy a poner el ejemplo. O yo soy un arquitecto, ¿verdad? O soy un ingeniero que ofrece el servicio de reparaciones. Entonces, en ese caso voy a poder usar. Pero si yo soy un profesional contable, la pintura de mi oficina, por más que esté relacionada a mi actividad grabada, no es parte de mi actividad. ¿Se entiende? Por eso no puede ser deducible. Ahora, si yo soy... Sí. Justamente pregunta otra persona si cuándo se retiene el IVA y la renta en caso de autofactura. ¿Cuándo? ¿Cuánto se retiene el IVA y la renta en la autofactura? Leti Garcés te pregunta. Se retiene de acuerdo, o sea, en todos los casos es el 10%, especialmente cuando son transacciones en el exterior o son servicios prestados en el exterior y que tienen, que se utiliza, o sea, que ese servicio es utilizado acá en Paraguay, ahí se retiene el IVA. Y la renta se retiene de acuerdo al porcentaje que da la ley, justamente de acuerdo al servicio que nos están prestando, porque no todos los servicios tienen esos porcentajes. Por ejemplo, un servicio personal de una persona al exterior
tiene una base imponible del 70% y sobre eso el 15%. Por ejemplo, un flete del exterior tiene una base imponible del 30%. Sobre eso se aplica el 15%. Y va a depender otra vez, si yo voy a absorber o voy a retener eso dentro de los pagos, ¿verdad? Ahora, en el caso de servicio, en Paraguay está excluido luego el tema de la autofactura. El servicio acá en Paraguay, sí o sí, como es una operación grabada, tiene que estar documentada con factura, ¿verdad? Y en el caso de bienes, solamente contados bienes podemos usar la autofactura. O sea, podemos usar autofactura en la compra de un mueble, de la compra de un equipo, en la compra de un automóvil, en la compra de, a pesar de que muchas, no sé, en la reglamentación habla de que la retención es suficiente en la compra de inmuebles, pero hay veces que necesitamos, por ejemplo, yo como empresa o como sociedad quiero comprar un inmueble y la persona que me vende es un no contribuyente, en ese caso entonces voy a tener que usar una autofactura. En el caso de compra de acciones de una persona no contribuyente, puedo documentar también con autofactura, ¿sí? Pero en el caso de servicios, no. En el caso de servicios, sí. David Paniagua quiere saber, un docente que tributa por IRP manda a refaccionar su vivienda, ¿puede emitir autofactura habitual por servicios del albañil que no sea contribuyente? No. O sea, de poder, todos pueden emitir autofactura, ¿verdad? Lo único que ese gasto no va a ser deducible. La autofactura para servicios de personas que su actividad económica no es o no está relacionado esa actividad, por más que sea tu oficina, por más que sea si es tu casa, mucho peor, ¿verdad? O sea, no podés, porque tiene que estar documentado con factura. La autofactura solamente es para empresas que se dedican a ese rubro. ¿Se entiende? Entonces, no, o sea, de podés emitir esa autofactura, lo único que no va a ser deducible, no vas a poder deducir esa autofactura. Última pregunta. Otra cosa también que antes de que me olvide nomás quiero mencionar. ¿Qué pasa cuando la persona que tiene IRP hace una autofactura? Acuérdense que las autofacturas para el IRP son electrónicas. O sea, sí o sí tenés que hacer por sistema. ¿Qué estás haciendo? Le estás delatando a la persona a quien vos le estás haciendo la autofactura. Entonces, conviene más decirle, bueno, inscribite y factura. Especialmente a lo que nosotros decimos, mira, es un albañil, frecuentemente ese albañil hace muchos servicios, o el electricista hace muchos servicios, y sí o sí tiene que tener su factura de servicio para que para nosotros sea deducible. ¿Ok? Continuamos. Última pregunta de Facebook. Dice, sí. ¿Se puede autofacturar la compra de pescados de los pescadores? En ese caso, sí. Lo que pasa es que tampoco, y estoy casi segura de que no está dentro del artículo 90 de la ley, en el inciso E. Déjenme chequear un segundito. Te miro yo mientras. Debía buscar eso mientras. Sí, en la parte, el artículo 90, en el inciso E, creo que hablaba de pescado, pero hablaba del pescado que se cultiva dentro de tu propio predio, o sea, no de la pesca fuera de la producción. Si mal no me equivoco. Porque hay dos tipos de pesca. Porque está la pesca que es en ríos, que es ya una actividad, digamos, que es una actividad
de extracción, igual que también en la tala de bosques y todo eso es una forma de extracción, ¿verdad? Ahora bien, por eso quiero nomás cerciorarme de que en el artículo 90, inciso E de la ley, habla de peces, pero creo que es peces solamente de productores de peces en forma no de pesca en ríos. Ok. Acá, por ejemplo, me pregunta también Fabiola, a ver. En el IRE solo se puede utilizar la autofactura para documentar costos o también puedo documentar gastos. Podés documentar gastos siempre y cuando estén dentro de los regímenes especiales, ¿sí? Frecuentemente son para costos, ¿sí? Ahora bien, voy a hablar del otro régimen especial que es para copiadores de desperdicios y desechos. Siempre que estén, y acá siempre habla de cuando se adquieran los bienes que vamos a hablar, de personas físicas a copiadores, que por su naturaleza del producto y características del mercado no se hayan organizado en forma empresarial, por ende carecen de envergadura para poder determinar el impuesto aplicado a alguno de estos regímenes. Algunos de estos bienes o estos bienes específicos son metales ferrosos y no ferrosos, plásticos, botellas de vidrio, papeles, cartones, bolsas de arpillera, aceite, baterías, cables, tarjetas de circuito electrónico, carcasas o equipos de componentes electrónicos en desuso. ¿Cuál va a ser la base imponible para esto? Va a ser del 15%. El carretero que se pasa recogiendo esto puede llevar a una empresa de desperdicio y esta empresa puede hacerle la autofactura. ¿Qué tiene que tener la autofactura? Acuérdense de que sí o sí cada autofactura tiene que estar respaldada por la constancia de no ser contribuyente de la persona y la copia de cédula de identidad tiene que estar adjuntada con la autofactura, ¿sí? ¿Cuál es el otro régimen? Es el régimen especial para pequeños constructores. Y acá hace una salvedad. Dice, el contribuyente del IRE, acuérdense que es del IRE simple y del IRE del régimen general, deberá practicar la retención del impuesto cuando adquiera bienes o servicios relacionados al rubro de la construcción, incluidos los servicios de mantenimiento o reparación de establecimientos rurales. Sus accesos a instalaciones prestados por personas físicas que por su propia poca significación económica no se hayan organizado en forma empresarial y por ende carezcan de envergadura para poder determinar el impuesto en alguno de estos regímenes. Y deberá entregarle en todos los casos el respectivo comprobante de retención. Ahora, ¿quiénes? Ojo, se consideran servicios relacionados al rubro de la construcción aquellos realizados por profesionales, tanto albañiles, piseros, azulejistas, pintores, hormigonistas, plomeros, electricistas, montadores, desmalezadores y demás servicios auxiliares que están directamente relacionados a la actividad de la construcción. Entonces, acá también hablamos de los que hacen la limpieza en los terrenos, por ejemplo, en la parte agrícola, ¿verdad? Y ellos van a tener una base de retención del 30% y sobre eso el 10%. Ahora bien, esos son los tres regímenes especiales que yo puedo usar para hacer las retenciones para el IRE. Entonces, si ustedes ven, en ninguno de estos casos se utiliza para servicios. Para servicios está excluido todo lo que sea autofactura. ¿Por qué? Porque para eso el IPS creó los regímenes especiales, ya sea el régimen general, que es para todos, ¿verdad? Luego está el régimen agrícola. Después tienen también el régimen que es a tiempo parcial
tienen el régimen de trabajo a destajo, ¿verdad? Tienen también el régimen que es para hacer solamente servicios esporádicos. Entonces, sí o sí se tiene que tributar sobre ellos el IPS en el caso de servicios. Y en el caso de, justamente, para poder avalar y que sea deducible. Toda la deducibilidad, si ustedes se fijan en las deducibilidades que dice el artículo 15 de la ley, habla en casi todos los casos que aquellos que presten servicios en relación de dependencia deben aportar al IPS. Deben aportar al IPS. Y ahí tenemos, ¿verdad?, lo que dice el artículo 131 de la ley. ¿Qué dice el artículo 131 de la ley? Dice, a efectos de la presente ley, o sea, la ley 6380, se considerará servicio personal desarrollado en relación de dependencia aquel en el que el contratante tiene la obligación legal de aportar a un régimen de jubilación y pensiones o al sistema de seguridad social creado o admitido por ley o decreto ley. Si dentro del proceso de control, acuérdense que nuestro proceso de control tributario va por 6 años. 6 años tenemos que guardar nuestra documentación. ¿Y por qué eso? Porque justamente la ley nos habla de que los vencimientos, perdón, de que ellos nos pueden pedir la documentación siempre están tomando en cuenta que los impuestos anuales se pagan o se declaran recién al año siguiente. Pongo un ejemplo, 2014, ¿verdad? Presenté mi declaración jurada en el 2015. ¿Cuándo empieza a contar? A partir del 1 de enero del 2016. Es decir, tengo todo el 2016, todo el 2017, todo el 2018, 2019, 2020, hasta el 31 de diciembre del 2020, la Administración Tributaria me puede pedir cualquier tipo de documentación que hable sobre el IRASIS del 2014. ¿Por qué? Porque recién al 31 de diciembre del 2020 va a fenecer cualquier reclamo del 2014. ¿Sí? También me puede, dentro de eso me puede reclamar también impuestos mensuales, ¿verdad? Pero en el caso de impuestos anuales, yo tengo que conservar toda la documentación hasta el 31 de diciembre del 2020 por el 2014. Prescribe recién el 1 de enero del 2021, va a prescribir lo del 2014. Entonces, acá dice, si dentro del control la Administración Tributaria detectase el incumplimiento de esta obligación legal por parte del contratante, impugnará el egreso declarado por el contribuyente. O sea, ahí voy otra vez a lo que me preguntó Lilian recién, que le preguntaron en el Facebook. ¿Qué pasa si yo documento con la autofactura y le hago la retención? Por más que yo haya cumplido eso, si la Administración Tributaria detecta, igual va a impugnar el egreso. Si yo agarré, le contraté a un albañil para que me pinte mi casa, yo no tengo una actividad relacionada, igual yo le hice la retención correspondiente, pero ¿qué pasa? Él me debía haber facturado. Entonces, puede impugnarme el egreso de este contribuyente, más puede tener la información ya el fisco y le puede inscribir de oficio a esta persona para que él sea contribuyente. Por supuesto, estamos todavía a unos años para que eso ocurra, pero en cualquier momento va a pasar. A los efectos de liquidación de los impuestos,
con los que guarda relación y comunicará el hecho a las autoridades competentes en materia laboral y de seguridad social. ¿Qué pasa con esas personas que me facturan mes a mes y que tienen un contrato laboral? Acá también hay dos cosas que hay que entender. ¿Qué es un contrato laboral y qué es un contrato de servicio? El contrato laboral es donde se estipula qué tarea va a hacer, qué días va a trabajar, qué horarios va a usar y va a tener relación de dependencia. Si me va a facturar, yo no le puedo hacer un contrato laboral. Ojo, tiene que ser un contrato de prestación de servicio. Yo como profesional contable, si la empresa donde yo estoy no me va a tener en su nómina de IPS, tengo que tener un contrato de servicio externo, no un contrato laboral. Porque ahí ustedes mismos están diciendo al hacer, che, vengan a fiscalizarme. Y ese gasto puede ser completamente no deducible en algún caso. Por eso es importante que ustedes entiendan la implicancia que tiene hoy el servicio personal, ¿sí? No en todos los casos podemos documentarlos con autofactura, ¿sí? Ahora bien, vamos para el IRP. Para la renta, para el IRE, ya tenemos clarísimo lo que está en el decreto 3182, artículo 93, que habla exclusivamente de productos, digamos, de producción agropecuaria, o sea, de pequeños productores, ya sea de artesanías también incluido, y todos los que están dentro de la lista. En el artículo 94 tenemos a los acopiadores de desechos y desperdicios, y en el artículo 95 tenemos el régimen especial de pequeños constructores, ¿sí? Ahora bien, para el IRP, ¿en qué caso en el IRP yo puedo usar como con autofactura? Y el artículo 29 nos habla que en caso de que los ingresos provenientes de la enajenación de bienes muebles superen el monto de 20 millones de guaraníes en el año, va a corresponder declarar el 100% en el IRP. Es decir, que si yo compro un vehículo de un no contribuyente por un monto menor a 20 millones, le puedo hacer autofactura. Y si compro por un precio mayor, acuérdense que sí o sí él se va a convertir en contribuyente, por lo cual me puede hacer la factura correspondiente al ser ya contribuyente del IRP. Esa es la diferencia que puede marcar, ¿sí? Ahora bien, ¿cuándo también puedo utilizar? En la venta de acciones o cuotas parte en una sociedad. ¿Cuándo? Cuando el enajenante no sea contribuyente del IVA o no se encuentre inscrito en el RUT, o el adquiriente puede hacer una autofactura. Incluso cuando el vendedor es un no residente. En esos casos también puedo usar la autofactura para documentar la enajenación de acciones, ¿sí? ¿Cuál es el otro caso donde yo puedo usar o tengo que usar autofactura? Cuando yo transfiero un inmueble a una loteadora o administradora, ¿verdad? La autofactura le tengo que hacer por cada retención, por más que sea contribuyente. Este es en el único caso de que yo le puedo hacer la autofactura por más que sea contribuyente del impuesto. Algo raro, pero que está dentro de la reglamentación, ¿sí? Siendo contribuyente la otra persona, y si me dio una propiedad para que yo le administre, ¿verdad? Por el pago que yo le realizo, yo le tengo que hacer una retención y por lo cual tengo que hacer una autofactura a nombre del propietario
aun cuando éste sea residente y se encuentre obligado a expedir factura por la realización de otro tipo de actividades. Entonces, tenemos también que en el IRP dice que la renta neta se determinará deduciendo de la renta bruta los ingresos directamente relacionados a la actividad grabada. Y ahí voy otra vez a lo que preguntó nuestra compañera en el Facebook. ¿Qué pasa si yo mando a pintar mi oficina? Mi actividad grabada no es con respecto a la construcción. Doy un servicio de contabilidad, no está relacionada a mi actividad grabada, por lo cual, cuando yo hablo de estar debidamente documentados, no puedo documentar con autofactura. Tiene que estar relacionado a la actividad grabada para que yo pueda documentar con autofactura. Tampoco puedo documentar gastos de mis familiares a cargo con autofactura. ¿Por qué? Porque no está relacionado a mi actividad grabada. Tiene que estar relacionado a mi actividad grabada para que la autofactura sea válida. ¿Ok? Bueno, básicamente ahí tenemos la reglamentación. En ninguna parte habla de servicios que puedan ser documentados con autofactura, a no ser el artículo 95 de la ley que habla de algunos servicios, pero en todos los casos lo único que podemos documentar con autofactura son compra de bienes, no de servicios. ¿Sí? Acá me pregunta, voy a ir por las preguntas porque hay varias, ¿verdad? Acá Francisco dice, en el IRE régimen general solo se puede utilizar la autofactura para documentar costos y algunos costos nomás también, Francisco, no todos. Por ejemplo, yo no puedo comprar, acuérdate, dentro del régimen, de repente, si tengo una empresa de materiales de construcción y, no sé, compro ladrillos, tejas, tejuelas, siempre tienen que ser, como dice el artículo 93, de bienes señalados, ¿verdad? Proveídos por personas de pequeños productores. Si es un productor constante, tiene que tener factura, ¿sí? O sea, los costos tienen que ser relativos. ¿Cuánto sería el límite? La ley no lo dice, ¿verdad? Pero acuérdense que 20 millones es el límite, el primer límite para tener IRE simple, hasta 80 millones. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que si es menos de 20 millones, puedo documentar con autofactura y realizar la retención. Otra de las cosas que me olvidé de decirles es que para los regímenes especiales establecidos en el artículo 93, 94 y 95 del decreto 3182, están exonerados del IVA. Solamente se le retiene la renta en este caso, ¿sí? Están exonerados del IVA, están dentro de las exoneraciones previstas en el artículo 100 de la ley 6380, aquellos productores o pequeños productores que están contemplados dentro del artículo 93, 94 y 95. ¿Ok? Verónica dice, ¿la autofactura debe darse la boleta al que realizó el trabajo o solo el empleador se queda con la...? No, el original y la retención lleva el que prestó el servicio. Vos te quedás con la copia tributaria y que tiene que tener tu autofactura, tiene que tener la constancia de no ser contribuyente, la copia de una cédula y la retención correspondiente adjuntada. Ese tiene que estar dentro de tu legajo, de tu archivo tributario. Víctor dice, ¿cuánto es el monto significativo para poder realizar la autofactura? La ley no lo dice. Pero como nuestra ley es completamente, digamos, tácita, da
como para interpretar que el monto es 20 millones de guaraníes. De 0 a 20 millones es el primer rango que vos tenés para entrar en el IRE re simple. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, de venta de muebles o de vehículos, ¿verdad? Muebles en general, con 20 millones ya sos contribuyente del IRP ganancia de capital. Es decir, sin que lo diga la ley, tu monto significativo sería aproximadamente de 20 millones en el año. ¿Sí? Entonces, si te va a facturar más de eso en el año, ya no le podés hacer autofactura. Ya tiene que ser contribuyente de algún impuesto y pagar el IVA correspondiente. No lo dice la ley, pero la interpretación de la ley hace que se den esos argumentos. Ahora, ¿qué pasa si pasa? Y no pasa nada. Solamente que vos tenés que tener un parámetro, ¿verdad? En el cual vos podés ajustarte a esos parámetros. ¿Ok? La autofactura es solo para el IRE, no, también es para el IRP, siempre y cuando se cumplan algunas de estas especificaciones, ¿verdad? Y que esté relacionado a tu actividad grabada. Voy a poner un ejemplo de autofactura para el IRP. A ver un poquitito. Puede ser que yo realice algo relacionado a mi actividad. Por ejemplo, no hay casi nada que pueda yo usar autofactura. Ahora bien, si soy, por ejemplo, una persona que se dedica a pequeños trabajos de construcción y que, qué sé yo no quiero hacer la pintura y le subcontrato a otra persona. En ese caso, yo podría documentar con autofactura y hacerle la retención correspondiente. Raquel, sí. ¿te puedo leer unas preguntas que hicieron acá al final dentro de nuestro chat? Dice Natalia León, disculpe, profe, no escuché en IRE general el uso de autofactura, me quedé colgada, dicen. Ella quería saber seguramente los casos en que se utiliza en el IRE general. En el IRE general, solamente el régimen especial para pequeños productores, ¿verdad? El régimen especial para copiadores de desperdicios y desechos y el régimen especial para constructores. Y para compras de bienes muebles, ¿verdad? Que no puedan ser documentados, en algunos casos inmuebles, porque de repente querés documentar, aparte de la retención correspondiente, querés documentar, podés hacer una autofactura, ¿verdad? Y en el caso de la compra de acciones de personas que no son contribuyentes, compra de acciones o otras partes, pero en ningún caso servicios. Rosana Ábalos dice, a mi cliente de IRP le vendieron un vehículo por 70 millones y yo le preparé una autofactura. ¿Eso está mal? No, no está mal. No está mal. Pero hay que tener en cuenta, con 20 millones de guaraníes, por encima de los 20 millones, como dice la reglamentación del IRP, ¿verdad? Voy acá está. En el caso de los ingresos provenientes de la enajenación de muebles, cuando hablamos de muebles hablamos de vehículos, muebles, celulares, etcétera, 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 que entra dentro de la composición de muebles. Superen el monto de 20 millones en todo el año, se deberá declarar como ingresos grabados del IRP el 100% de los mismos. Es decir, que con esa venta de 70 millones, esta persona sí o sí va a ser contribuyente. Por lo cual, igual,
Daba igual que él ya se inscriba y me emita una factura a que yo haya hecho una autofactura y le haya... ¿por qué? Porque con ese monto él igual va a ser contribuyente. No está mal hacerlo, pero por lógica hubiese sido mejor que él ya se inscriba al régimen que le corresponde porque él iba a vender por más de 20 millones, total, él va a ser nomás luego contribuyente. Verónica Sayas dice, si un profesional hace cursos y el que hace el curso no tiene factura, ¿se le puede aplicar la autofactura en el caso de IRP? No, tiene que facturar. Su actividad está 100% grabado del impuesto. A no ser que esta persona sea extranjera, ¿verdad? Y que vos le apliques, ahí sí, la retención de IVA, ya sea por absorción o por retención, ¿verdad? Y el INR correspondiente a ese servicio en el extranjero. Si es un servicio acá en Paraguay, tiene que estar inscrito en el IVA y facturar. Claudio López. Sí. Te pregunta, ¿está prevista la absorción de la retención en estos casos o se debe efectuar efectivamente la retención en caso que se pueda absorber? ¿Se procede con la base aumentada tanto para el comprobante de retención como para la autofactura? Lo que pasa es que la administración tributaria lo que quiere es que cualquier tipo de servicio prestado acá en Paraguay, sí o sí, la persona tiene que estar inscrita en el RUT y tiene que facturar, ¿verdad? De lo contrario, si es en relación de dependencia, tiene que aportar al IPS, ya sea en cualquiera de sus modalidades, ¿sí? Entonces, el servicio está excluido, ya sea por absorción o por retención, por el simple hecho de... Ahora, se puede pedir, mira, yo acabo de hacer justamente un pedido a la administración tributaria con respecto a eso, para que me autorice a hacer retenciones por servicios locales, para que pueda retener el IVA y el impuesto a la renta personal correspondiente para no inscribirle en el IPS. Estoy esperando la respuesta por parte de ellos, ¿verdad? Pero en principio me dijeron ya que no, que sí o sí tienen que tributar al IPS si están en relación de dependencia y si están en situación de independencia tienen que facturar y hacerse ellos cargo del IVA correspondiente. Raquel, o sea, la primera respuesta que recibí. Ahora, no tengo todavía la respuesta documental de eso, sí. Hay dos preguntas más y quiero que vayas cerrando, porque Sí. ya son 1:30 de los 45 que dijimos que íbamos a tener. Ok. Dice una persona, parece ser que trabaja con oro, ¿verdad? Es una empresa que vende oro y es IRE general. Al comprar de vendedores ocasionales, ¿puede documentar con autofactura? Siempre que haga la retención correspondiente a la extracción, que hasta el 31 de diciembre es la base imponible, es del 15% por el 10%. Sería 1.5% en forma directa. Siempre y cuando haga eso. Dice acá, profe, ¿la emisión de autofactura en todos los casos son virtuales? No. Para el IRP está obligado a hacer virtual. Para el IRE no está obligado, pero yo creo que pronto ya van a empezar a obligar también, justamente porque hay muchos casos todavía donde la gente sigue emitiendo autofactura. Ahora, cuando sos agente de información GESHAUCA, vos mismo estás exponiendo a quienes le estás haciendo autofactura. Ahora, si no tenés esa obligación, acuérdense que por este año nomás, ojo, que por este año nomás no estamos cargando las compras y las ventas para el IRE simple, ¿verdad? No estamos cargando también el Aranduca, pero
A partir de los próximos años van a volver esto y ahí se va a exponer mejor si hicimos o no hicimos las autofacturas. No es algo que quiero asustarles, pero eso va a volver como una forma también de control por parte de la administración tributaria del tema de las autofacturas, ¿verdad? Raquel, acá ya están cerradas todas las preguntas, tanto de Facebook como del chat. Y bueno, voy a responder algunas que tengo acá y ya después les dejo libres ya. Por la compra de bienes muebles se puede hacer, no se retiene nada en el caso de compras de muebles. Acuérdense que lo que dice el artículo 29 del decreto 3184, que con 20 millones en el año, vamos a suponer que yo vendí una moto por 5 millones y vendí un auto por 15 millones. En el año sumé 20 millones directo, ya soy contribuyente del IRP ganancia capital. Entonces no hace falta deducir, o sea, no hace falta retener absolutamente nada en el caso de compra de bienes muebles. ASUS dice, a un contribuyente vende un inmueble, por la venta ingresa a IRP ganancia de capital, pero antes de la venta hizo alambrar el terreno, canalización y otro trabajo. Puede documentar el pago con autofacturas para deducir los gastos de su venta, siempre y cuando vos puedas demostrar de que fue para eso y tu método de liquidación. Acordate, la venta inmueble solamente se puede pagar con retención de la escribana. Ojo, ya sea por el método que quieras, ya sea por renta presunta o por renta neta, ¿verdad? Pero siempre va a ser retención de la escribana. Un docente que manda refaccionar su casa puede emitir autofacturas por servicio al albañil, de poder emitir, pero no le va a ser deducible. ¿Por qué? Porque su actividad no está relacionada con el tema del albañil. Por eso es importante, IRP, ojo, no se puede hacer autofactura. De podés hacer, no va a ser deducible nomás. Ese es el tema. Sunilda dice, ¿y si sería 30% la base imponible? La renta sería el 100%. Ojo, el IVA sobre los mencionados en el artículo 93, 94 y 95 del decreto 3182 están exonerados de IVA. Eso está en el artículo 100 de la ley 6380. ¿Se puede usar autofactura y retener en el caso de publicidad pagada a una empresa en el exterior? Sí. Se debe documentar con autofactura cuando nosotros hacemos retenciones en el exterior, ¿sí? Víctor Candia dice, ¿y cuál sería el documento que respalda el monto de la compra de un inmueble por parte de un contribuyente a un no contribuyente? Eso está en la RG 69, que habla que la documentación de respaldo en el caso de que vos compres un inmueble de un contribuyente de IRP es la retención que hace la escribana. Ahora bien, vamos a suponer que yo como empresa necesite sí o sí de un documento, entonces le hago una autofactura a este no contribuyente. ¿Ok? Verónica dice, o sea, la autofactura es para empresas comerciales o que se dediquen al comercio y también son para IRP, pero en el caso de IRP solamente es para documentar compras de muebles o objetos que se compran no como gasto, ¿sí? Alcides Valdés dice, si una empresa adquiere un inmueble y el vendedor contribuyente de servicios personales no le factura a la sociedad puede respaldar con autofactura. No, en este caso no. ¿Por qué? Porque es un contribuyente del IVA. Ojo, te sirve igual ya la retención del escribano, pero sí o sí, si necesitas, te puedes facturar como una factura en exentas, ¿verdad? Lo único que vos no le vas a poder hacer una autofactura porque es un contribuyente. En el único caso
que nosotros podemos hacer autofactura siendo contribuyente es cuando se le transfiere a una empresa loteadora o administradora de inmuebles o empresas en mandato el inmueble y ésta le paga al propietario. Es en el único caso en el que se expide la autofactura siendo contribuyente la otra persona. ¿Sí? Dice, ¿se puede documentar con autofactura los trabajos de desalijo y poda de árbol de una empresa de explotación forestal? Sí se puede. Sí se puede. Por eso, ojo, acá habla de reparaciones y mantenimientos de tu establecimiento rural y están los desmalezadores. O sea, haciendo la retención vos podés usar autofactura, ¿sí? No. Acá Sonilda dice, en una charla también habían dicho que tratándose del rubro de la construcción no importa si se dedican o no a la construcción siempre que sea contribuyente del IRE y el cliente sea un servicio. No. Solamente, y eso lo establece, no yo, lo establece la reglamentación, dice que se consideran servicios relacionados al rubro de la construcción. Y también habla de que la retención deberá practicar cuando se adquiere de servicios de rubros relacionados a la construcción, incluidos lo de la mantenimiento y reparación de establecimientos rurales, sus accesorios y prestados por personas físicas. Es decir, hay que tener en cuenta esta disposición, voy a ponerle en rojo, como para que ustedes puedan tener en claro de que solamente es para los que tengan esos rubros, ¿sí? Ok. Voy por uno más y luego ya vamos a dar por terminado. A ver un poquitito. Dice, a ver un poquitito. Está prevista la absorción de la retención en estos casos y la verdad que no están previstas las absorciones en el caso de servicios. Sí, en los puntos que estábamos mencionando. Para eso, por supuesto, la base va a ser aumentada. Ok. A ver un poquitito. En venta de vehículos por contrato privado por más de 20 millones. Acuérdense que los contratos privados, en el momento de la transferencia, sí o sí la escribana va a pedir la factura a nombre, o sea, que facture la persona que está en el título de propiedad. O sea, los contratos privados no tienen validez básicamente para las ventas, ¿sí? Siempre tiene que facturar la persona que figure en el título de propiedad, ¿ok? A ver un momentito. Si una persona contribuyente del IVA recibió un inmueble de sus padres por herencia como documento y en la escribanía se hace un documento en el cual se cede en forma de herencia anticipada o en el caso de muerte, ¿verdad? La sucesión es el documento que avala eso. Claudia dice, el tope del uso de autofactura sería hasta 20 millones anual. No lo dice la ley, pero las reglamentaciones hablan de ese monto aproximado, ¿sí? Siempre que anual, siempre estamos hablando de montos anuales, ¿sí? De lo contrario, ya pasaría a ser un régimen de 20 millones hasta 80 millones aproximadamente, ya se puede ingresar también al IRE re simple en el caso de renta y en el caso de IRP. Acuérdense que en la venta de vehículos, por ejemplo, en la venta de muebles, con 20 millones ya sos contribuyente del IRP y en el caso de servicios,
con 80 millones ya entras también a IRPH. En el caso de servicios, mucho más limitado porque todos los servicios acá en Paraguay, en situación de independencia se tienen que facturar con IVA y en situación de dependencia se tiene que aportar al IPS. Esa es la diferencia que existe con las otras reglamentaciones que teníamos. Acá es clarísimo. Servicios es facturas, si sos independiente, si sos dependiente, tributas al IPS y en otros casos, en la compra de bienes, ya sea en algunos casos para el costo de la mercadería o para uso, bienes de uso, se pueden hacer las autofacturas. Siempre y cuando con retenciones, con los regímenes que tenemos. Ahora, bien, en algunos casos, la administración tributaria agregó algunos ítems más. En el caso de los productos agropecuarios, siempre que estén dentro del artículo 90 de la ley. Y acuérdense que ese también tiene una reglamentación que aclara también las semillas y otros bienes en cuanto a la parte agrícola, ¿verdad? Lo que me quedó en respuesta es lo de, que todavía no pude ver, es el tema del pescado, si está dentro del IVA. Un ratito. Raquel, ¿puedes hacer una breve reseña de tus materiales que vas a lanzar en la próxima semana? Ok, el que va a salir la próxima semana es justamente de autofactura. La idea es todo esto que estuvimos viendo, más en cada caso hacer un caso práctico y mostrarles cómo se realiza la autofactura, cómo se realiza la retención correspondiente y los asientos que tiene cada uno de estos ejemplos. Vamos a hacer también las retenciones en los casos de en algunos servicios internacionales y vamos a incluir justamente esto, los asientos contables que tenemos que tener presente en cada uno de los casos, ¿sí? Ok. La fauna histícola también está mencionado dentro del artículo 90, es decir que podemos, quería nomás confirmar lo que te había preguntado el compañero. Sí, está mencionado en el inciso E del artículo 90 de la ley los peces, ¿sí? La producción histícola. También se puede hacer autofactura por la compra de eso, siempre que esté, acuérdense, durante el año cumplan la parte donde dice que tiene que ser de una producción de pequeños productores, ¿ok? Raquel, yo quiero invitarle a todos los participantes, tanto del Zoom como del Facebook, a nuestra próxima charla que va a ser el próximo lunes, referente a sociedades, en donde también vamos a destinar unos 40 a 45 minutos para tocar algunos tips importantes ante el próximo vencimiento de fecha 10 de diciembre. Sí. Y quería que estén atentos, ¿verdad? Inscribiéndose para el Zoom los que todavía no se inscribieron. Y para aquellos que quieran acompañarnos a través del Facebook, convocarles a la misma hora. La idea siempre nuestra es compartir un poquitito qué va a pasar después del 10 de diciembre con aquellos que no hicieron todavía canje de acciones, aquellos que hicieron ya canje de acciones. Vamos a hablar un poquitito de las multas, vamos a hablar un poquitito de mencionar un poquitito también, ¿verdad? Que en cuanto a sociedades, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, especialmente
a la hora de documentarles a nuestros contribuyentes, que es lo que más hace falta ahora. Anteriormente no teníamos esta necesidad que tenemos hoy, pero hoy todo lo que se hace dentro de la sociedad tiene que estar registrado. Entonces, les invito a que el próximo lunes estén conectados otra vez y traigan sus preguntas ya correspondientes a lo que sea de sociedades. Les agradezco mucho. Les cuento que estoy nomás con conjuntivitis, alguno ya se habrá dado cuenta, pero les agradezco mucho la asistencia y que les haya por lo menos dilucidado en algo este material que lo hicimos con mucho gusto para ustedes. Nos vemos el próximo lunes y por supuesto vamos a seguir compartiendo en los grupos cualquier pregunta que tengan con respecto a este tema u otros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo lunes.